Me olvidé de algo que me parece importante. Por ahí le sumo otra cosa más. Em, em, no sé cuántos años hace que vengo diciendo que no hay ningún fin del mundo y que el fin del lo que se conoce como Armagedón o Apocalipsis o esas cosas es es un cambio rotundo en el ordenamiento del mundo, lo que estamos viendo. Lo vengo diciendo hace no sé cuántos años ya. Este, em, Esto hace como unos 52, hace como 30 años, tranquilamente. Tranquilamente. Este, Así todo, o sea, lo que digo es, todas las cosas terribles que se leen en el Apocalipsis, lo dije un montón de veces, todas las cosas terribles que se leen en el Apocalipsis ya pasaron. Terribles, terribles. O sea, de por sí lo que está pasando en una escuela, tirarle bombas a una escuela, tirarle bombas a civiles, tirarle bombas a inocentes. Qué otra forma? ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma de entender eso? Si no es un fin del mundo, ¿no? En el sentido de, no solo para esas personas, no solo para esos mártires en particular. Es una expresión que me cuesta mucho, esa palabra. No sé, después explico por qué, pero obviamente que hay una parte que es obvia, que tiene que ver con mi cuestión cultural, pero lo otro más específico lo explico después, pero no solo para esos mártires y sus familias, sino para todo ese pueblo, para todos quienes leen o escuchan de esa noticia, para todos los que estábamos viendo, aunque sea de lejos, lo que estaba sufriendo Gaza, eh, y lo que sigue sufriendo actualmente, lo que ahora están tratando de hacerle vivir al Líbano. Es inconmensurable, o sea, tirarle bombas a niños o niñas para generar un efecto psicológico, armar una isla de Epstein para hacer sacrificios de inocentes. No puede ser algo más horroroso y más... No, no hay nada que... O sea, me parece que lo que dice el Apocalipsis ya ocurrió. No puedo concebir que alguien imagine cosas peores. Eh, no lo admito, o sea, claro que cuando Estados Unidos hacía esas películas, cuando Hollywood, Edith Epstein, hacía esas películas, aquellas películas tantas que vimos, bueno, de hecho no vi ni una. Ni una, pero ni una. Pero digo, esas películas que hacían, ¿no? Todo ese cine para imaginarizar eso que ellos querían, no sé, si querían ver con la morbosidad de que ellos se iban a salvar porque iban a estar en un búnker ultramillonario. Yo no sé si era ese el problema,
o qué, pero lo cierto que era para poder imaginarizar eso, para poder divulgar esa imaginería y justificar las barbaridades que son injustificables. O sea, para intentar justificar lo injustificable. Lo cierto que todo lo que dice el Apocalipsis ya pasó, ya ocurrió. Esta, por supuesto, que es mi interpretación del asunto, la mía. Pero yo la hice hace añares. Y le ruego a Dios que esté de acuerdo conmigo. Así de simple. En verdad yo pienso que me la bajó Dios, pero como es una contradicción tan fuerte con lo que dice tanta gente, entonces guardo esa viñeta, digamos, de que en el caso de que no haya sido una... En verdad yo pienso que sí, en lo personal no tengo dudas, yo no le tengo miedo a eso de lo que hablan, no lo creo, nunca, jamás lo creí, no le tengo miedo a eso de lo que hablan, esta gente es tan versada y tan conocedores de no sé qué cosa, yo no creo en eso, nunca creí en eso, todo lo peor ya pasó, digo, ya ocurrió todo aquello horroroso y lo más inimaginable, o sea, fíjense a ese punto, esto no sé quién lo dijo alguna vez, pero es verdad, creo que lo dijo... ¿Por qué me pasa esto? Bueno, un psicoanalista. Es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar un cambio o el fin del capitalismo, el fin de este sistema. Yo no creo que esto haya sido capitalismo, pero no me importa discutirlo en el más mínimo. Si les gusta decirle capitalismo, díganle capitalismo. No me hago cargo, ni me haré cargo por más K o pita que tenga la palabra. No puedo porque en la puta vida tuve ninguno de los valores, puta nada, pero digo, nunca en la vida tuve ninguno de los valores, en ningún momento. Yo no viví nunca con esos valores. Digo, mezquindad, acumulación, usura, egoísmo, egolatría, culto a la imagen, culto a la vanidad, no sé, ninguno, pero ninguno. Han dicho porque han dicho cualquier cosa, sin ningún miramiento, ni ningún respeto por ninguna verdad, ni nada. Han dicho absolutamente cualquier cosa, pero yo cuando le daba un cierto lugar a mi forma de vestir o cosas así, nunca hice de eso un culto. Sí, me encantaba. Me gustaba. Era como esos adornos, algo que... eso, que adornaba. Algo que adornaba, pero que me adornaba a mí. A veces ni siquiera a mí, a veces era adornar el día, a veces era ponerme alegría externamente porque yo no estaba muy alegre, por ejemplo, o también posibilitar alegría en otros, o sea, muchas veces tenía ese criterio. Usarlo como una forma de arte cotidiano, pero la verdad que tampoco era un culto a la imagen. Porque esto no iba de la mano. Lo primero que yo hice siempre,
fue cultivar mi conciencia, cultivar mi evolución. No lo hubiera dicho en aquel momento así, pero cultivar mi evolución espiritual. Yo nunca prioricé la cosa exterior por encima de lo esencialmente mío. Nunca. O sea que yo con el capitalismo no tengo nada que ver, pero tampoco le tengo tanta tirria porque, por ejemplo, el peronismo verdadero, el peronismo de Perón, era como medio un intermezzo entre el socialismo y el capitalismo. No, el socialismo y el estado de bienestar, ¿no? Era un intermedio. Entonces yo no le tengo tanta tirria, no tengo la lectura neta que se hace del capitalismo como el imperio de la crueldad. Pero entiendo cuando otras personas lo plantean así. Entiendo por qué. Porque en definitiva, si confluyó en eso, porque la deriva, digamos, el precipitado de lo que venían haciendo termina en eso, y bueno, ¿qué ibas a decir? Entonces, digo, lo entiendo, pero no le tengo tanta tirria porque ha habido estado de bienestar también. Que medio que se lo debemos al comunismo, el estado de bienestar. O sea, que haya habido estado de bienestar se lo debemos al comunismo. Pero lo cierto es que hay gente que le resulta más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Bueno, no es mi caso. Para mí el fin del mundo no existe, ni existirá. Y lo que sí existe es lo que está pasando, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que es el finiquito, esto se terminó, este sistema, el imperio de la crueldad, se terminó. Y no es que se terminó en una parte del mundo, se terminó en todo el mundo, se terminó, ya no hay más. Todavía creen que pueden seguir haciendo Netanyahus a repetición, pero no, la verdad es que no. Y si alguien se atreve a pensar que para mí es un juego, bueno, no entendí un poco nada. Muy, 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 muy atentos y atentas todos y todas, muy pillos, muy pícaros, muy astutos con el tema de la vanidad intelectual, porque estas cosas, estos bichos trabajan por la noche cuando estamos descansando y proyectan y proyectan y proyectan. Entonces, no aceptemos divisiones, no aceptemos divisiones. Solo eso. Digo, la gente de bien, ¿no? Gente de la dignidad humana, los que aportamos a eso, a esto, a los que aportamos a la dignidad humana, atentos y atentas con eso, porque, bueno, lo cierto es que lo que quería decir es que por un lado, por un lado eso, y por el otro lado, sí me quedó como un toque, una especie de toque, o como una deformación profesional por lo que me hicieron durante todos estos años. Por un lado eso, puede haber sido no, un poco eso, pero otro poco también que en algún momento con esto, esto también ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, promovido por otra cosa, por algo que dijo otra persona, lo vuelvo a repetir. Por un lado porque habían hecho una brujería
no sé cómo, yo ya dije que no tengo ni idea, pero habían hecho una brujería donde cada cosa que yo halagaba mucho, o que algo que me gustaba mucho, o cualquier cosa así, querían generar una especie de como hacerlo ver como envidia, o hacerlo ver como un ojeo fuerte, o como yo tengo una energía muy fuerte. Entonces querían hacerlo ver o hacerlo entender a la otra persona. Esto era una cosa que iban regando por todos lados, pero se encontraron con el hecho de que descubrí esto que decía que no entendía, que no entendía lo importante que es ejercitar esa relación con Dios permanentemente. Entonces, cuando yo descubrí eso, ahí no pudieron hacerlo más. Cuando yo entendí que para que eso no pasara, yo tenía que a la par que hacía el halago o que planteaba esa admiración, hacer una bendición para evitar esa porquería que hacían. Entonces, a partir de ese momento ya no funcionó más, pero lo hicieron durante años. O sea, yo halagaba a alguna persona, si era una persona que no pertenecía a la red que estaba trabajando esto, a los sionistas o a las sectas que estaban trabajando este tema. Si era alguien de otro palo, entonces ahí iban y atacaban, pero porque no era que iban y atacaban, a veces sí, a veces directamente atacaban. Hicieron cosas terribles. No voy a decir más nada hasta que no sea el momento adecuado, no voy a decir más nada respecto de eso, pero hicieron cosas terribles. Entonces, la cosa era también ellos también querían que yo me creyera eso. Ellos querían que yo me creyera que yo daba mala suerte o cosas así. De hecho, tuvieron un cartel pegado ahí no sé cuántos años, acá en la avenida, tenían unos cuantos años. Querían grabar eso en mi mente. Gracias a Dios, eso se lo quedaron ellos y ellas. Lo cierto, digo, las personas que lo promovieron. Lo cierto es que ahí sí me quedó un tic, un toque, no sé cómo decirlo, pero ahí sí me quedó un mambo con eso. Entonces, algunas veces me pasa y me quedó un mambo con eso, y también puede ser que lo que me haya quedado es restos de esas cosas que me enviaron, que me pegaron, a mi energía. Esas cosas que me pegaron a mi energía de mala onda. Entonces a veces me pasa que cuando veo algo que me gusta mucho, una aprensión, no sé, es como si fuera como una especie de reacción. Y, y dependiendo de las circunstancias, pienso lo que podría pasar de tal o cual manera. Entonces también me manejo de la misma manera, o sea, también lo encomiendo a Dios precisamente por esas cosas que habían pasado en el pasado, y que la única forma que encontré de impedirlas, o sea, de frenarlas, era eso. Pero me quedó como un miedito incluso, o sea, de ponerme muy contenta por algo, ¿no? Ay, qué bueno, y no estar ni en la calle ni nada, pero algo que me pone, o sea, algo que me pone muy contenta, y como que cuando, o sea, como cuando tomo conciencia, digo, ay, cuidado, pero no cuidado por mi mal deseo, porque no lo tengo. Si lo tuviera, me lo sé dominar, digamos. Me lo sé dominar, digo, me encomiendo a Dios, no tengo problema. Pero digo, en general no es lo que me pasa, no es que me pinta un mal deseo, no es que me aparece un mal deseo, sino que recuerdo el peligro ese, entonces hago lo que me parezca que tenga que hacer, depende de cada momento, pero bueno,
Esta aclaración es importante por alguna insinuación que hizo alguien y que quede bien claro. No, la verdad que a mí no me molesta, ni nunca me molestó, ni la belleza, ni la prosperidad ajena. Ni la prosperidad ajena, ni la propia, ni de mi entorno, ni de mi entorno cercano. A mí no me molesta, no me hace sentir endeble, no me hace sentir en falta, no me hace sentir disminuida. Sí me molesta darme cuenta que hubo un montón de gente de mi entorno trabajando conspirativamente para que yo no tuviera nada y entonces venir y decirme las cosas para generar envidia, eso sí. Y recuerdo varias personas que hicieron eso. Las recuerdo en este momento, las estoy recordando. Eso me da bronca, pero no me da bronca su prosperidad, si es de su laburo, si es de su laburo verdadero. Lo que pasa es que la gente que hacía eso no era de su laburo. Era de un robo anterior que yo ni sabía. Entonces, no sé qué me pasa. Estoy cegando la mitad para adentro y la mitad para afuera. Lo cierto que eso, no tengo... No. Lo que sí me dan ganas de romper es la arrogancia, la maldad, el poder de los viles, el poder de los degenerados, las degeneradas, el poder macro, ¿no? O sea, la gente que tiene poder para hacerle daño a grande cantidad de personas, que haya, por supuesto que no, a nivel personal, individual también me molesta la gente de porquería, pero bueno, un demonio suelto es más fácil de agarrar, obviamente. El tema es cuando tenés esa gente en el poder, por ejemplo en la Argentina, terrible desastre. Vienen haciendo desde hace un montón de años. Y actualmente ni qué decir el desastre que están haciendo. Y siguen robando sin parar. Y por eso siempre digo que los pueblos, la gente de los pueblos, no tenemos ni noción de lo que es un PBI, no tenemos ni noción de lo que produce un país, porque Argentina viene siendo saqueada desde hace... desde el 55 en adelante. Desde el 55 en adelante profesionalmente, o sea, descontroladamente saqueada. Y seguimos teniendo una riqueza del carajo, gracias a Dios, y así va a quedar. Porque aparte nos van a tener que empezar a devolver un montón de plata que se robaron. Caputo, Milei, Macri, Cristina, Rosenkrantz. Dios no permita que me esté confundiendo de juez. Porque hay uno que se llama medio parecido. Todos los que forman parte de la Corte Suprema es una vergüenza, toda gente, están todos agarrados, hacen cualquier cosa, juzgan cualquier, es un desastre, es una vergüenza todo eso. Y van a tener que ir devolviendo y vamos a recuperar algo de lo que nos robaron, que ya digo, desde el 55 hasta acá no han parado de chorear. Entonces, no tengo ningún problema con los bienes ajenos, ni con la belleza que otros producen u otras producen.
lo demostré infinidad de veces, pero hay gente verdaderamente malvada que ha hecho de cada bien un mal. De cada bien que hice, de cada cosa bien que hice, hicieron un mal. Ya se la tendrán que arreglar consigo mismos y con Dios, porque no se van a escapar de lo que hicieron. Pero bueno, eso quería decir que me parecía una aclaración importante. ¿Ya dije todo? Porque había otra cosa que me acordé recién. Nuevamente lo vuelvo a decir y ahora voy a dar algunas explicaciones más al respecto. Pero parece ser que hay alguien que falsificó un documento público, como es un diagnóstico diferencial. Parece que hay alguien que falsificó un diagnóstico diferencial en contra mía. Mientras esa persona falsificó ese diagnóstico, un montón de otras personas se ocupaban del bullying, del trolling y de la brujería para generar ese diagnóstico. Yo dejé de tomar medicación psiquiátrica hace 13 años y algo. Dejé de tomar medicación porque tengo el alta médica. Con mi salud mental siempre fui muy responsable, muy responsable. También. Y dejé de tomar los remedios aquellos que me daba la psiquiatra porque me lo recomendó la psiquiatra. Y me dieron el alta. Y dudo mucho que haya una persona más saludable que yo a ese respecto. Digo, pasé, ni pruebas, pasé las pruebas, pero además pasé cosas que cualquier otra persona muy saludable no podría pasar. Todo tipo de maldades. Así que alguien va a ir en cana por ese diagnóstico falso. Pero yo no tomo esto lo quería decir por tantas mentiras que han dicho. Yo no tomo ninguna medicación psiquiátrica hace 13 años y un poco más. Ni voy a volver a tomar, gracias a Dios. ¡Ay, no! Ni voy a volver a tomar, gracias a Dios. Hace poco volvieron a ponerme a hacer alguna cosa, una putada de esas que hacen, una porrada de esas, contra mi familia y contra mí. Poquito, días atrás fue esto. Y entonces, ahora, hay que entender algo. Esta gente que me persigue tiene mucho poder, tenía mucho poder. Mucho poder tenían. Y lo están dejando de tener. Entonces hay mucha plata alrededor de esto. Mucha más incluso de la que yo me imagino. Pero no paraban y no paran, de hecho van a seguir hasta que caigan todos, no va a haber no hay otra opción, así como se ven las cosas, no va a haber otra opción, pero hacen cosas fuertes, ¿no?
chiquilinadas. Y resulta que hace unos días volvieron a tirar otra. Se ve que fue bastante fuerte porque fue una seguidilla, cosas que me habían pasado ya muchas veces, esas seguidillas de una tras otra, pero como ya ahora entiendo de qué se trata y además rezo mucho, entonces ya vienen mucho más leves, pero no deja de ser horrible, ¿no? Y entonces, un poco que me río porque me río un poco de la desesperación que tiene esta gente, ¿no? Me río un poco de la desesperación que tiene esta gente, me río que los sobreviví, me río de que los voy a derrotar. Los voy a derrotar inconmoviblemente, obviamente. Este, pero no tiene nada gracioso, está todo el tiempo siendo acosada por una mafia. No tiene nada de gracioso. Bueno, pero hace poco volvieron con una bastante fuerte que intentaba hacer como una super, una super torre contra mí y contra mi familia. O sea, bueno, no importa. Pero sí era eso lo que querían lograr. Entonces se ve que la influenciaron a mi hija más chica. Y armó una situación un poco fea. Bueno, ¿qué me importa lo que quieren los adversarios? Bueno, lo cierto es que armó una situación un poco fea, que obviamente que se soluciona, pero como fue una seguidilla, le robaron la sube después para poder armar la cosa de que yo tuviera que llamar de vuelta a alguien para solucionar el tema. Lo cierto que, o sea, le robaron la SUBE de una manera. La SUBE es una tarjeta para viajar acá en Argentina, para viajar en colectivo, y ella tiene, obviamente, estudiantil. Y se la robaron, porque desde acá hasta 5 cuadras ya no la tenía, y la tenía con un gancho en una tarjeta, en una portatarjeta con un gancho. O sea, rarísimo que la haya perdido, muy raro. Eso es una brujería, o se la robaron directamente, se la sacaron, ya no se dio cuenta. Lo cierto que el colectivo está carísimo en Argentina, el transporte público está carísimo mal. Entonces me tuve que comunicar de vuelta. Un día todo así, súper de las corridas. Toda la semana había las corridas, pero con cosas para bien. Pero en el medio de eso, como me querían frenar, como siempre, como todos los días de la vida, como no se les ocurre otra cosa, me querían frenar de cualquier manera, entonces todo el tiempo echando las pelotas, poniendo obstáculos estúpidos. Lo cierto que ¿cómo fue?
Claro, porque hay cosas que no estoy queriendo decir en el medio del relato pero termino de resolver todo, la llevo a la nena, porque la cosa ahí en el medio era, todo el tiempo es eso, es que yo no pueda cumplir con mis compromisos. Eso es lo que les importa mucho. O sea, intentan que doy un paso para adelante y de que dé 3 pasos para atrás. Eso es lo que intentan permanentemente. O que me desanime, etc. Lo cierto que así estuvieron toda la semana, lo que pasa es que yo ya las resuelvo mucho más rápido. Todo lo que antes realmente armaban todo un quilombo, ¿no? O sea, me frenaban todos los trámites de internet, entonces era todo un movimiento por todo, o sea, tenía que cambiar todos los planes permanentemente. Por ejemplo, ¿no? Bueno, cuestión que fui resolviendo. A último momento me enteré que la nena no tenía la sube. Nuevamente lo resuelvo y le saco el boleto con mi tarjeta a mi nena. Y el chofer me grita, pero aparte en un mal modo espantoso. Yo había ido con mi nieta a hacer la movida para que mi hija llegara más temprano a tal lugar, no sé qué. Y había ido con mi nieta. Y, o sea, estaba con la bebé colgando, nena colgando con un bolso gigante, con mi hija, un montón de cosas. Pero aparte yo había metido otras cosas. Con lo cual estaba con la mochila, con la nena. Resuelvo esto de la tarjeta, le digo, te saco el boleto y me devolves la tarjeta. Y el tipo me empieza a gritar, pero resacado. No puede, salta el otro, ¿no? El chancho, que le dice, salta el chancho y empieza, no puede dejar así, no porque no sé qué cosa. Pero me habla realmente muy mal como eso, como el intento, esa persona, más allá de que fueran sus malos modos, esa persona no tiene la culpa, no solo por su trabajo, sino que no tiene la culpa de haber sido atacado por una energía de discordia que me meten a mí para que los demás entiendan mal o eso, se genere esa energía. Esa energía, bueno, lo cierto que lo termino resolviendo, no es que lo tranquilizo exactamente, sino que le digo, pero ya sacó el boleto, la sube, la necesita, bueno, le explico ahí un poco como para que se tranquilice. Siempre entendiendo esto antes que todo, ¿no? Entendiendo esto, que esa persona no tiene la culpa de comportarse como un imbécil. Y entendiendo que ciertamente hay una reglamentación que hace que la RT... Ellos trabajan en que la solidaridad no funcione. O sea, el sionismo trabaja en esto hace mucho tiempo, en que la solidaridad no sea posible prácticamente. Entonces, el seguro, el seguro del colectivo no funciona si la tarjeta... Si no tenés la tarjeta que figura, entonces había una fundamentación institucional, digamos, hay una reglamentación, por un lado, y el tipo tampoco tiene la culpa que a mí me están cosiendo a brujerías, entonces la nena le robaron la tarjeta para generar ese problema. Tampoco tiene la culpa de eso y tampoco tiene la culpa de que se le pegue esa energía que ponen para que alguna gente que está medio frágil o muy de mal humor o muy mufada y no entiende muy bien, se ponga prepotente con una persona que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver mi hija? Porque le gritó a mi hija también. Yo mucho tampoco podía hacer porque estaba con la bebé, con lo cual estaba como, porque yo en otras circunstancias, primero estaba con la bebé y estaba con mi hija más grande, con mi hija, no con mi hija más grande porque si no hubiera tenido la bebé, mi hija más grande, AUPA, pero
pero tampoco podía hacer mucho, digo, responder demasiado fuerte, porque estaba con la chiquita y con mi hija. Y termino toda esta situación y, o sea, querían ponerme una porquería encima. Entonces termina toda esta situación. Y ahora, aclarando, todos estos impedimentos cotidianos que pueden ser cotidianos para mucha gente, que pueden ser normales para mucha gente, para una persona que la vienen traicionando desde todos los wines, exceptuando a mis hijas, gracias a Dios, y a mi nieta, a una persona que la vienen traicionando y buscando hacerle daño, buscando romperle el corazón y buscando dejarla en desesperación y todas esas cosas, no es lo mismo. Eso que son cosas cotidianas, pero todas amontonadas, no es lo mismo que tener esos problemas y, por otro lado, en la vida diaria, estar lidiando con esta realidad. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo la persona que lo está recibiendo, por obvias razones, ya dije. A una persona con fragilidad en su salud mental, no hubiese pasado de hace, no sé, 7 años, 8 años atrás, 9 años atrás, no lo hubiese podido pasar, porque o con cualquier enfermedad, digo, porque las enfermedades mentales, igualmente no es lo mismo una enfermedad mental que una enfermedad mental inducida por brujería, no es lo mismo. Obvio. Igualmente, si no hay bueno, yo tuve protección todo el tiempo, pero si no hay un cierto entorno, la persona puede no darse cuenta nunca de que es una brujería. Puede seguir creyéndose o de que es una brujería o varias. No, o sea, no hay que tomarse la chacota a eso, porque no es ninguna chacota, es una cosa muy seria. Y que si no se tiene cierta previsión con respecto a eso, si no se tiene cierta observación. Bueno, no por nada son pocos los políticos en el mundo que han llegado a lugares de poder que no tienen cierta conciencia concreta, digamos, de realizaciones respecto de eso, ¿no? De tener sus videntes de confianza, de tener sus lectores de confianza, de tener hasta sus brujas de confianza. Pero lo cierto es que termina toda esta escena y yo estaba haciendo... Porque a todo esto mi nieta estaba comiendo una cosa de chocolate y el de chocolate estaba todo derretido. El chocolate estaba todo derretido y yo no me la situación con el papelito todo roto y todo el chocolate por todos lados. Lo cierto es que termino y le estoy arreglando el paquetito para que lo pueda seguir comiendo y no se enchastre tanto. Y estoy agachada y pasan por al lado y alguien dice, vas a andar derechito o algo así. No era así. Derechito, como... La expresión era como... Es como un derivado son los hijos del rigor, las putadas esas, ¿no? Las faltas de respeto esas de los sionistas, ¿no? Como esta visión monstruosa del ser humano, que el ser humano es una porquería y entonces, ¿derechito qué? ¿Derechito quién? ¿Los que me robaron la indemnización? ¿O derechitos los que hicieron brujería para que el desastre que hicieron en mi vida? ¿Derechitos los que cometieron los crímenes, los delitos?
para que yo me callara. ¿Derechito quién? ¿Qué cosa derechito? Un tipo que le grita a una mujer que está con una bebé en brazos porque la hija perdió la sube. ¿Derechito el que le robó la sube? ¿Derechito qué cosa? ¿Derechito los infanticidas, los genocidas? ¿Derechito qué cosa? ¿Los conspiradores? ¿Qué cosa derechito? ¿Derechito qué? Más vale que no me acerquen ninguno de esos que intencionan un criterio tal. Derechito, con Dios. Yo estoy bien, bien a tiempo con Dios. Yo estoy bien en línea con Dios. Pero ese derechito, ustedes los que piensan así, Opus Dei, se están rompiendo, ¿no? ¿Me enteré? Sionismo, genocida, derechito. Ustedes van a andar derechito. Pero derechito para el infierno van a ir. Porque tampoco se le puede decir a gente así que ellos sí son hijos del rigor. No sé hijos de qué pueden ser, pero esa gente no se puede banalizar así, ¿no? No es una cuestión de que ellos sí son hijos del rigor. Videla, todos los genocidas, no, eso no. Eso es gente degenerada, depravada. Cuando llega a ese punto ya no se trata del rigor, sino que directamente se tienen que arreglar con Dios esas personas. No están para estar en la vida de los seres humanos, ¿no? Y porque hay situaciones que sí realmente necesitas un poco más de rigor, porque la situación lo amerita, porque algo se fue de mambo, porque no, a veces se necesita, pero a mí, ¿quién me va a venir a hablar de rigor? ¿Qué rigor? Ser mala persona, ser malintencionado, ser envidioso, no es ser una persona rigurosa, es ser malintencionado y envidiosa, y quererla cagarle la vida a alguien. Eso no es rigor. Rigor, o sea, en realidad yo no lo valoro positivamente en esos términos, pero sí hay aprendizajes que son difíciles y que son rigurosos. Hay un montón de disciplinas donde para hacer las cosas bien hay una una rigurosidad. Pero estos degenerados igualaron rigurosidad a perversidad, ¿no? Hablando de justicia, verdad, justicia y memoria, verdad y justicia. Hablando de memoria, verdad y justicia, acá en Argentina hace bastante tiempo que se desvirtuó por completo ese criterio. Igual también era un criterio que lo usaban con respecto a los esclavos, ¿no? Ahora que me acuerdo. Claro, ahí está el declive el declive del criterio de rigurosidad, porque ciertamente hay disciplinas que implican rigurosidad. Cualquier deporte de alto rendimiento, cualquier arte, el arte, no quiero decir el arte, quiero decir la arte.
Eh, la ingeniería, la arquitectura, la física mecánica, física cuántica. Todo eso son cosas súper rigurosas, tenés que ser súper estricto, súper, ¿no? Hay un montón de cosas que sí necesitan rigurosidad, pero el, el fascismo mundial, que no tiene nada que ver con fumar, en general hay gente que no fuma también, porque son muy perfectos. El fascismo mundial eh, degeneró la cuestión de la rigurosidad, la maldad. En Argentina tenemos un ejemplo muy, muy específico de eso, ¿no? Este, pero no. Riguroso no es ser corrupto. Eso no es ser, eso no es ser derechito de nada. Eso no es derechito. No es derechito ni derecho. Ni está derecho tampoco. Así que van a tener a todos presos. En instituciones de encierro. Depende del grado de peligrosidad, algunos van a terminar en instituciones de encierro y otros van a terminar en juicio espiritual, solamente que ya con eso les aseguro que van a tener bastante. Pero sí. No, que no se acerque ninguno con esos criterios porque no va a pasar mal conmigo.